¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer un reforzamiento, vamos a hacer un repaso en sí. Este tema me estuvieron pidiendo otra vez, ya que hace un año más o menos publiqué o subí un video de cómo funcionaba en su parte más básica, cómo funciona una cosechadora de cereal. Puede ser maíz, puede ser trigo, etcétera, etcétera, arroz, el cual nos permitirá cosechar de una forma más rápida nuestro cultivo. Todo esto se remonta que las cosechadoras de maíz fueron creadas por la necesidad misma de que se necesitaba en sí tener más facilidad para poder cosechar el grano. Una necesidad que llevó a ingenieros estadounidenses diseñar esta máquina. Como pueden ver en la pantalla, esta máquina que consta de mecanismos complejos, el cual permitirá que cuál es su función es separar el grano, ya sea de maíz, sea trigo, sea arroces, etcétera, girasoles. Separa el grano de, puede ser de su mazorca, de su espiga, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, podemos ver en diferentes tipos y modelos, ya que el mercado o la industria agroindustrial es muy amplia, ya que es una necesidad alimentaria del mercado de la alimentación, que es muy amplio y donde la necesidad siempre se va a dar, ya que es un mercado que jamás se va a acabar, ¿no? Bien, como podemos ver ahí, es uno de los fabricantes más conocidos, New Holland, que es uno de los distribuidores a nivel mundial de este tipo de máquinas. Tenemos por cantidad, tenemos por tamaños, por tonelajes, ya que todo todo el rendimiento de esta máquina se mide por las toneladas que pueden producirse en una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Tenemos modelos de 98, 90, 60, por ejemplo. Tenemos modelos más pequeñas que ese, donde la TR90, la que es modelo, la que vamos a utilizar o la que hemos utilizado para este estudio, es una máquina que en una hora están cosechando los granos de maíz, una hectárea de grano de maíz en una hora, ¿no? Como pueden ver, ahí está ejecutando el trabajo en la pantalla. En este caso es trigo, están separando el trigo y los están cosechando, ¿no? Bien, acá tenemos ancho de corte, que es básicamente lo que es la potencia y propulsión en segadoras, en las trilladoras, y tenemos las potencias por el ancho del corte, ¿no? Del tambor de corte. En este caso, para un tambor de 2 metros de ancho, dice que la potencia debe ser entre 50 y 60 caballos de fuerza. En de 250 oscila entre 60 y 80 HP. Lo de 3 metros entre 80 y 100 HP, que significa potencia del motor que está asignada hacia los cortes o hacia la trilladora de esta cosechadora. Cuando el ancho de corte supera a los 3 metros, que normalmente se ve en los Holland 3, en los Holland 98, 95, en los que vimos en la imagen, dice que necesita 150 HP de potencia para poder operar aquella máquina. Todos estos cálculos han sido proporcionados por diseñadores, ingenieros, departamento de ingeniería, el cual calculan los rendimientos, los ratios y pueden calcular el esfuerzo mecánico
que se necesita por la cantidad o por el ancho, por el volumen que podamos tener de esa pieza, ¿no? En este caso, que es la trilladora. Como pueden ver, esas son las operaciones de cosecha, donde la primera es el trillado, donde se hace el corte de la planta, ya sea maíz, ya sea trigo, ya que viene regulado o medido para que corte a cierta distancia y pueda también transportar el maíz hacia el número 2, que es la trilla en sí, donde se separan ya la hoja o la planta del grano, ¿no? Mediante algunas correas y fajas, el cual transportará el grano que todavía no está separado, porque ese es en la parte 3, donde está separación de grano de la paja. Eso se llama los sacudidores o separadores, como los conocemos, donde habrá una fricción de la trilla y mediante una rejilla donde se deposita los granos, se van desplazando y van cayendo por gravedad hacia una faja, y esta transporta el grano hacia el limpiagranos, donde ya es una sopladora o un compresor, un succionador, que por diferencia de peso hará que el grano caiga y se deposite en un pequeño compartimento, que es el número 5, que es el compartimento de descarga del grano, ¿no? El resto se separa y se transporta mediante fajas y correas hacia un expulsador, o donde evacuará todo la pajilla, que es el residuo de separar el grano, ¿no? Y simplemente ese es el proceso, o ese es el funcionamiento básico que tiene toda cosechadora de maíz. En este caso podemos ver componentes en lo que es el tambor separador, donde tenemos el muelle, la banda elevadora, el cual transportará el grano, y tenemos un tornillo sin fin, el cual permitirá que pueda moverse todo el circuito mecánico, ya que se necesita movimiento rotatorio para poder mover las fajas y correas para poder transportar grano, ¿no? Toda esta fuerza mecánica es una fuerza hidráulica que se da gracias a una bomba que existe en el motor, acoplada al motor, el cual nos permitirá dar las potencias para poder hacer todo el funcionamiento mecánico y separar el grano. En este caso podemos ver una de las partes mecánicas, que es en sí el separador de grano, donde dice que tiene dados de acero bien centrados en el cóncavo. Es más o menos como los dientes, como la rueda dentada de una desgranadora, ¿no? En sí tiene un sistema mucho más complejo, ya que su función ya no es chancar, sino que su función es separar adecuadamente el grano de la paja. En cambio, en desgranadoras de maíz ya se tiene que tener la mazorca pelada, sin nada de paja, y las muelas están separadas unas de otras, y solamente por fricción, por chanque, se separa el grano de la coronda. En este caso tiene muelas a lo largo de todo el tambor, porque lo que va a hacer es separar el grano de la paja, ya que cumple una doble función, ¿no? Como podemos ver, vemos un plano, tenemos un plano frontal de el cilindro desgranador. Como podemos ver que ese es uno de los planos básicos para lo que es la instalación mecánica, ¿no? En este caso puede ser un mecánico de automotores, de construcción de automóviles,
como en este caso puede ser una desgranadora. Este es más una información ya de diseño. Vamos así, lo que me interesa saber es la información operacional, ¿no? Porque la información de diseño ya es más que todo para temas de construcción y no tanto para el tema. Obviamente tenemos que saber algunas funciones, el funcionamiento, los componentes, porque en sí tenemos que saber o programar nuestro mantenimiento, que puede ser predictivo, que es el más importante, el preventivo y también el correctivo. En este caso nos dice en este diagrama que nos da nuestras medidas, el cóncavo y nuestro porcentaje de grano, donde dice que el 90% del grano se depositará por esa zona y el resto son residuos o que quedan atrapados todavía en el tambor. Dice que en función del diámetro y el ancho del cilindro del ángulo del abrazamiento del cóncavo se formaliza con esta fórmula 2pi radio, que es en sí el ángulo de desplazamiento por el ancho cóncavo sobre 360, la superficie de separación del órgano de letrilla, ¿no? Con eso se calcula esa superficie. Dice, las superficies de la separación de las máquinas existen en nuestro mercado, oscilan entre 0,35 y 0,95, estando en la mayoría entre 0,5 y 0,75. Están hablando la superficie de separación, que significa las muelas entre sí, ¿no? La separación de muelas. En este caso tenemos otro plano, ya lo vamos a dejar ahí porque esto ya es parte de diseño, pero esas son las partes componentes mecánicas que debemos saber si queremos hacer un mantenimiento o una programación de mantenimiento. Tenemos el 1, que es el alimentador, que puede ser una fuerza mecánica del motor. Tenemos los listones fijos, que es en sí la trilla. Tenemos los rotores, los cilindros, tenemos barras, tenemos cribas, el transportador de granos, que es el número 6, que es en sí puede ser una faja o una correa, la salida al sistema, que se deposita en el almacenamiento. Bueno, continuemos. Esta es una información básica de los RPM por minuto en el tambor de trilla, ¿no? Cuando se utiliza, porque esto se programa en la configuración de bomba, porque cada máquina o cada cosecha tiene una configuración, ya que nos permite desgranar en forma adecuada el grano. Si en caso no se cumpliesen esas funciones, podría haber problema, ya que si la número de revoluciones por cada tipo de grano fuera estándar, y si por ejemplo pusiéramos 1200 RPM para una velocidad de entre 25 y 30 metros por segundo, que dice que es para cebada de invierno, ¿no? Pero si tuviéramos una medida estándar de 1000 a 1200 entre una velocidad de 25 a 30 y quisiéramos cosechar arroz, lo que haríamos sería desastroso, porque lo que haríamos es resquebrajar el arroz por el exceso o por la excesiva fuerza que tiene la máquina. Es por eso que esas configuraciones en esta tabla, que pueden observarlas y que nos servirá más que todo para el tema ya de funcionamiento, ya el tema operacional, donde el maquinista sabe los RPM que debe ejecutar o que debe permitir. Y cómo se hacen los RPM: por un acoplamiento de una palanca, donde cada uno tiene una marcha secuencial, sea primera, segunda, tercera, cuarta, donde esta presión hidráulica de la bomba irá destinada hacia los mecanismos de la cosechadora en sí, ¿no? Ya que una cosa es la potencia de motor automotriz, que funcionará para todos los sistemas motrices como avance, ya,
o como los sistemas de compresión, que van separadas, ya que necesita compresor de aire y no de sistemas hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, la separadora necesitará presión hidráulica y ya no presión hidráulica, presión neumática y no hidráulica. En este caso, lo que se está diciendo aquí es la presión hidráulica que se irá destinado al conjunto mecánico de la cosechadora. En este caso tenemos un plano básico de funcionamiento, donde nos dice que el cilindro de granador irá en un sentido antihorario, y donde el elevador será el que nos encarga de trasladar los granos o las pajas del trigo hacia lo que es ya las separadoras. El elevador es el trigo que jala de la superficie o del campo. El granador separa los granos de la paja, y tenemos el cilindro batidor lanzapajas, que en sí hará que la paja, ya que en esta parte, como pueden ver, no sé si pueden ver el puntero, habrá una pequeña rendija donde solo entrará grano y ya no paja, por el tema de gravedad y por el tema de peso, ¿no? Tenemos la sacudidora, la que va a seguir separando la paja, ya que la paja se destina aquí, y lo que hace es seguir separando los granos de la paja por el tema de peso, ¿no? Esto se depositará en una bandeja de grano, que no es más que una correa o faja, el cual transportará hacia el depósito o un almacén que tiene este tipo de granadora. En este caso podemos ver ya en sí la cortadora, o en sí la trilladora, como es por dentro. Podemos ver las funciones mecánicas que tiene. Este es el sacudidor, donde tiene unas pequeñas los dientes. Estos dientes tienen unos pequeños que es un tipo múltiple, que tiene una pequeña rendija donde se depositará el grano y no la paja, por el tema de peso o por el tema de gravedad, ¿no? Ya que al sacudir se caerá solamente el grano por el tema de peso, ya que también correrá una pequeña corriente de aire, que es del secador o succionador, el cual separará ya definitivamente el grano de la paja. Tenemos el funcionamiento básico, donde dice que ya esa es la parte final, donde en la parte 6 dice que limpia, empieza desde el sacudidor, el grano se va separando, ya se deposita el grano. Ahí tenemos la bandeja de grano, tenemos el zarandón, que también es una rendija, ya es una pequeña rendija que tiene ahí, donde se va depositando más limpiamente el grano. Y en este caso aquí tenemos otro ventilador, donde también irá botando las pajas hacia el exterior. Una vez depositado, se almacena y se transporta mediante una faja. Este es el almacén, este es el compartimento de depósito de grano, y acá habrá un pequeño tambor, una pequeña correa, ya, donde se trasladará todo el grano, ya. Una vez esto de aquí se moviliza y llega hacia el cilindro dosificador, que es en sí un succionador, el cual mediante una manguera o tubo que viene instalado en de granadora, en la cosechadora, ya esta se depositará en sacos
pero en sí, conociendo un poquito más yo más del tema, ya que tengo un poco más de tiempo, por un tema de velocidad, lo que se hace en casos, por ejemplo, de cosecha de maíz, es depositarlo en un camión, en un volquete, que puede ser de unas 10 toneladas, 20 toneladas, y donde todo el grano se moviliza y se deja en un espacio abierto, donde haya mucho calor y no haya mucha humedad, para que el grano pueda secar, ya que a la hora de cosechar, el grano no está totalmente seco, y lo que necesita para poder producir es que esté seco. Porque qué pasa, que cuando está húmedo aún, puede perder peso o desperdiciarse, o puede incluso podrirse, ¿no? Por eso que es recomendable en un campo abierto echarlo en una manta y dejar que seque unos 5 a 6 días, ¿no? Bien, podemos ver los componentes de una cosechadora. Como pueden ver, tenemos el molino, el molinete, tenemos las fajas laterales, la divisor lateral, la barra de corte, ya que es unas cuchillas, ya que son unas cuchillas como si fuese un cuchillo eléctrico, que tiene la misma función de cortar la planta. Tenemos el sinfín, que es en sí el que movilizará hacia adentro de la máquina cosechadora. Tenemos el elevador de cadenas, que transportará el separador de piedras, que es el que ya en sí la máquina, es decir, la separadora. Tenemos el cóncavo, el que separa la paja del grano, el batidor, donde cae el grano, el separador también, que es un ventilador, puede ser un succionador. Tenemos las cribas, en sí las cribas es el separador. ¿Dónde está la criba? Aquí está la criba, que es como un separador. Ya tenemos superior e inferior. Tenemos el zarandón o sacudidor, el cual se deposita solamente grano y no paja, por el tema de gravedad y peso. Tenemos el 13, que es el ventilador, aquí el ventilador, el cual ya lo que hará es botar el resto de paja que queda en el grano, ¿no? Ya es una parte ya refinada ya del grano. Tenemos el sinfín recogedor de grano, el cual lo moverá hacia el transportador, hacia una faja transportadora, y la dice es que es la tolva donde la tolva aquí, donde se deposita todo o donde llega el grano para ser depositado en el compartimento, ¿no? Tenemos el sinfín de descarga, ya que necesita un movimiento motriz para que pueda llegar ahí. Tenemos el transportador de grano, tenemos la tolva, tenemos el recogedor, tenemos el transportador de segunda trilla, que es en sí ya la parte final. Tenemos el sinfín alimentador del cilindro, tenemos el motor, está en este lado, el motor de combustión interna de 4 tiempos, puede ser un motor V6, un motor V8, Cummins, Mitsubishi, puede ser Volvo, etcétera. Todo depende ya del fabricante, ¿no? Tenemos la placa de goma, que es el 22. Vamos a ver aquí la placa de goma, que es parte ya motriz para la salida de paja, ¿no? Y básicamente esa es toda la función en sí. La operación, en la parte operativa, este automóvil tiene cambios, 4 cambios, todos son de fuerza, ya que necesita fuerza, no necesita tanto correr, porque necesita alimentar a la bomba hidráulica y al compresor que utiliza para alimentar a los separadores o ventiladores. Bien, aquí podemos ver un diagrama en 3D de cómo se cosecha. Primero viene el corte, luego viene
la separación, la molienda, el transporte, el separador, ventilación, depósito, transporte y la cosecha, ¿no? Bien, este es un punto claro ya para el tema ya funcionamiento. El tema para el mantenimiento, las pérdidas se dan en un 4%, que son pérdidas de grano, porque normalmente estos porcentajes son porcentajes de pérdidas nominales, más no reales, ya que en lo real puede ser poco peor, puede estar oscilando entre un 5 o un 6%, depende de la configuración, depende también del terreno y depende también de cómo esté, si está erguido o no está erguido la planta, porque recordemos que cuando una planta seca normalmente suele resquebrajarse y se pierde grano en el proceso. Es por eso que el 4% es una pérdida nominal que se da por cálculo, es una cuestión matemática, donde dice que el 2% se da en el corte, porque algunas mazorcas o algunos granos no llegan a depositarse en la cortadora y se pierden en la boca o en la trilla, ¿no? El 5% en la trilla, ¿ya? Y el 1 entre el 1 y el 1.5% en los sacudidores, que en sí son los sistemas de ventilación y separación del grano. Bien, el porcentaje de grano recolectado, ya acá no está hablando de las partes internas, de las pérdidas. Esa información la voy a dejar, esa diapositiva se lo voy a dejar en la descripción para que puedan leerlo ustedes, pero esos son los porcentajes pequeños que se dan a lo largo de todos los mecanismos de este separador o de esta cosechadora. Las pérdidas, como dice en esta pequeña lista, dice que las pérdidas pueden ser antes de la recolección por disidencia natural de las espigas, ya que puede, como les dije, que puede bajarse en el proceso, en la secada, en la plataforma de corte o en el molinete, porque normalmente no es uniforme el corte y algunos granos se ven comprometidos y salen despedidos hacia el exterior. En el cilindro del granador se pierde también, en los sacudidores, en las cribas, en los ensayos de pérdidas también dice que el grano ha caído antes de la cosecha, ¿no? Debajo de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos las causas de mal funcionamiento, que pueden ser un cilindro se atasca por la excesiva carga que puede recibir, o puede que se haya trabado alguna coronta o algún tallo de la planta, ¿no? La causa normalmente es por la velocidad excesiva de avance, ya que no sabemos configurar, porque no sabemos configurar el tipo de RPM para el tipo de grano que vamos a usar. Podemos tener cóncavo muy apretado, cilindro batidor lento, sacudidor que no da salida a paja. Soluciones: reducirla, aumentarla, ajustar. Todo ya se ve en el tema mecánico, en el tema de operación, de configuración de nuestra máquina. Es por eso que normalmente este tipo de máquinas cumplen una sola función para un solo tipo de grano, ya que cambiar la configuración es muy costoso para el dueño, para los dueños de las máquinas, ya que se necesita conocimientos técnicos y de ingeniería, ¿no? Se cae el grano al suelo sin entrar a la máquina por plataforma de corte. Normalmente es por el molinete muy adelantado, ya que no suele recolectar bien el grano y la planta. Entonces, ¿qué se hace? Es retrasarlo, el molinete bajo, velocidad de molinete excesiva y barra de corte muy alta. Bajarla, todo es configurarlo nada más. Bien, acá tenemos unos tipos de mal funcionamiento que puede tener nuestra máquina. Como pueden ver, problemas por trilla, por ventilaciones o por cribas, ¿no? En este caso podemos ver un dibujo, un esquema de la cosechadora de maíz, donde tenemos un sistema recogedor
que es igual o que se repite al sistema que se da en los trigos o en los trigos, arroces, etcétera, ¿no? La función es la misma, de separar, de chancar, de desgranar, de cortar y de depositar y depositar en algún lado, ¿no? No hay más, no hay mucho secreto. La cuestión es cortar, la función es chancar, la función es deshojar, la siguiente función es separar el grano de la paja y la siguiente es limpiar el grano totalmente y movilizarlo, transportarlo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ver que la cortadora está agarrado al centro de la coronta y esta la muele, ya la muele, y solamente lo que pasará por estos dientes será grano, ya que el grano a cierta fricción se separará de su coronta. En este caso tenemos un diagrama de cómo funciona en sí los rodeos y las barras separadoras, donde hay unas pequeñas cuchillas que van cortando, que esto va jalando, va jalando, va jalando y va separando la paja, todos estos restos, toda esta basura, y solamente deja la coronta en sí con el grano. Luego pasa un proceso ya de molinda, de separación de el grano, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño cálculo o un pequeño plano, diagrama de la parte mecánica del cilindro y cóncavo, pero ya se los dejo para temas de el tema de funcionamiento mecánico, ¿no? Bien, compañeros, esto ha sido todo, una breve, o mejor dicho, cómo funciona una cosechadora. Ya en un tema más, hemos visto que hemos profundizado un poco más en cuanto a variables, pérdidas y consideraciones de configuración y fuerza motriz que se necesita para operar esta máquina. En esta ocasión hemos visto una parte más operacional y ya no tanto una parte de diseño, ya que esa parte es un poco más compleja y se necesita ciertos cálculos y tener conocimiento, la tecnología, etcétera, 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 ¿no? Bueno, amigos, eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, déjalo en los comentarios, que yo con todo gusto estaré contestando. Eso ha sido todo. Hasta luego.